Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema, que es la transcripción. Primero tenemos que saber qué es la transcripción. Bueno, en biología molecular, la transcripción es el proceso mediante el cual se genera una molécula de ARN a partir de una cadena de ADN. Es decir, es como si el ADN, que contiene toda la información genética, necesitara enviar un mensaje específico y para eso crea una copia parcial en forma de ARN. Este ARN no es una copia exacta, sino una versión complementaria. ¿Qué significa esto? Que las bases nitrogenadas del ARN se emparejan con las del las del ADN, siguiendo reglas específicas. La adenina del ADN se empareja con el uracilo del ARN y no con la timina, porque en el ARN no existe la timina. Solo una de las dos cadenas del ADN se utiliza como molde, la otra cadena no participa en este proceso. La enzima encargada de realizar esta tarea se llama ARN polimerasa. Esta enzima se encarga de añadir los ribonucleicos al extremo 3' del ARN naciente, lo que significa que el ARN se construye en dirección 5' a 3' y es antiparalelo a la cadena molde del ADN. Este proceso fue adoptado por la evolución porque permite que la célula tenga un mensajero que lleve la información genética de forma ordenada, regulada y parcializada. Es decir, no se copia todo el ADN, sino solo la parte que se necesita en ese momento. El resultado final de la transcripción es una molécula de ARN llamada transcrito. Este transcrito puede ser de diferentes tipos, dependiendo de la función que va a cumplir. En resumen, la transcripción es el primer paso para la información genética, para que la información genética se convierta en una función celular concreta, como la producción de una proteína. Ahora, los tipos de ARN polimerasa en eucariotas. En las células eucariotas, que son las que tienen núcleo definido, existen tres tipos principales de ARN polimerasa. Cada una tiene funciones específicas y transcribe distintos tipos de genes. La ARN polimerasa 1 se encarga de transcribir los genes que codifican para el ARN ribosómico, específicamente los ARN 18S, 5.8S y 28S. Estos ARN forman parte de los ribosomas, que son las estructuras encargadas de fabricar proteínas. La ARN polimerasa 2 es probablemente la más conocida porque transcribe los genes que codifican proteínas. Produce un tipo de ARN llamado ARN heterogéneo nuclear o ARN-HN, que después de ser procesado se convierte en ARN mensajero o ARNM. Este ARNM es el que lleva la información desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se traduce en proteínas. Además, la ARN polimerasa 2 también transcribe algunos genes que codifican ARN nucleares pequeños que participan en el procesamiento de ARN. Por último, la ARN polimerasa 3 transcribe los genes que codifican para ARN transferente o ARNT, que son los encargados de llevar los aminoácidos durante la traducción. También produce el ARN ribosómico 5S, que forma parte de la subunidad grande del ribosoma, y otros ARN pequeños nucleares y citoplásmicos. Cada una de estas polimerasas reconoce diferentes tipos de promotores y tiene mecanismos de regulación distintos. Esto permite que la célula controle qué genes se expresan, cuándo y en qué cantidad. Es importante entender que estas tres polimerasas trabajan de forma coordinada y que su actividad está regulada por señales internas y externas que indican a la célula qué necesita producir en cada momento. Ahora, el ARN polimerasa en procariotas y los promotores. En las células procariotas, como las bacterias, la ARN polimerasa es una enzima muy grande y compleja. Está formada por 5 subunidades, 2 alfa, una beta prima y un sigma. Cuando todas estas subunidades se ensamblan, forman lo que se llama holoenzima.
Esta holoenzima se divide en dos partes, el núcleo o core, que está formado por las dos subunidades, dos alfa, una beta prima y el factor sigma, que es esencial para que la enzima reconozca el promotor. El promotor es una secuencia específica del ADN que indica dónde debe comenzar la transcripción en procariotas. Las secuencias promotoras más importantes están ubicadas en las regiones -10 y -35 y son reconocidas por la subunidad sigma. Para que la transcripción ocurra, se necesitan 4 ribonucleósidos trifosfato, ATP, GTP, UTP y CTP. También se requiere la presencia de magnesio y zinc, que son cofactores esenciales para la actividad de la enzima. La ARN polimerasa copia al ADN en dirección 5' a 3' y lo hace sin necesidad de un cebador, lo que lo diferencia de otras enzimas como la ADN polimerasa. Este sistema permite que la transcripción en procariotas sea rápida, eficiente, adaptada a su estructura celular, sin comportamientos. Además, en procariotas, la transcripción y la traducción están acopladas, lo que significa que mientras se está sintetizando el ARN, ya se puede comenzar a traducir en proteínas. Esto es posible porque no hay separación entre el núcleo y el citoplasma. Ahora siguen las etapas de la transcripción. Para entender bien cómo ocurre la transcripción, es útil dividirla en 4 etapas fundamentales, que es la iniciación, elongación, terminación y procesamiento. En la iniciación, la ARN polimerasa se une al promotor del ADN. Este promotor define el punto de inicio y la dirección de la transcripción en procariotas. La subunidad sigma es la que reconoce estas secuencias promotoras. Una vez que la enzima está posicionada correctamente, comienza la elongación. En esta etapa, la ARN polimerasa avanza a lo largo del ADN, añadiendo nucleótidos al ARN naciente. La cadena de ARN crece en dirección 5' a 3' y es complementaria a la cadena molde de ADN. Cuando la ARN polimerasa encuentra una secuencia terminadora, se inicia la terminación. En procariotas hay 2 tipos de terminación, una es la terminación intrínseca, que depende de la formación de una estructura de ARN llamada horquilla, seguida de una serie de uracilos. Y luego está la terminación dependiente de Rho, que requiere la acción del factor Rho, una proteína que se une al ARN y ayuda a detener la transcripción. En eucariotas, la terminación es más compleja y está asociada a procesamientos del ARN. Finalmente, en eucariotas, el ARN mensajero debe ser procesado antes de salir del núcleo. Este procesamiento incluye la adición de una caperuza en el extremo 5, una cola polidenilada en el extremo 3' y el corte y empalme de los intrones. Procesamiento del ARNM en eucariotas. Una vez que el ARN mensajero ha sido transcrito en el núcleo de una célula eucariota, no está listo para ser traducido. Necesita pasar por un proceso de maduración que incluye varias etapas. La primera etapa es la adición de la caperuza al extremo 5'. Esta caperuza es una molécula de 7-metilguanosina que se une al ARN mediante un enlace trifosfato. Esta modificación es esencial porque protege al ARN de la degradación y facilita su reconocimiento por los ribosomas. Este paso es catalizado por 2 enzimas, la guaniltransferasa, que añade la guanosina, y la 2'-o metiltransferasa, que realiza una metilación adicional. Luego, en el extremo 3' del ARN se añade una cola polidenilada compuesta por entre 150 y 200 nucleótidos de adenina. Esta cola se agrega en una región específica del ARN llamada señal de polidenilación,
que tiene la secuencia AAUAAA. Esta cola también protege al ARN de la degradación y ayuda en su exportación desde el núcleo hacia el citoplasma. El siguiente paso es el splicing o corte y empalme. El ARN recién transcrito contiene regiones llamadas exones que sí codifican para proteínas e intrones, El splicing consiste en eliminar los intrones y unir los exones. Este proceso lo realiza el espleisosoma, un complejo formado por proteínas y ARN pequeños nucleares, llamados cNRNPC. El espleisosoma reconoce secuencias específicas en los intrones, la secuencia GU en el extremo 5' y la secuencia AG en el extremo 3'. Estas señales permiten que el corte sea preciso. El mecanismo del corte y empalme se basa en reacciones de transferencia, donde se rompen y se forman enlaces fosfodiéster. Los intrones cortados se eliminan en forma de lazo y son destruidos. Es interesante saber, ya aquí es mi opinión, pero es interesante saber que algunos genes no codifican proteínas, tienen intrones que pueden autoprocesarse sin necesidad de espleisosoma. Todo este proceso es esencial para que el ARN mensajero sea funcional. Sin estas modificaciones, el ARN no podría salir del núcleo ni ser traducido correctamente. Procesamiento alternativo y enfermedades. El procesamiento alternativo del ARN mensajero es una estrategia que utiliza las células para generar diferentes proteínas a partir de un mismo gen. Esto se logra mediante el corte y empalme de los exones en distintas combinaciones. Por ejemplo, el gen de la alfa-tropomiosina puede seguir 7 rutas de empalme diferentes, dependiendo del tipo de tejido. Esto permite que la misma secuencia genética produzca variantes de la proteína adaptada a funciones específicas. Otro ejemplo es el gen que produce calcitocina y CGRP en las células de tiroides. El procesamiento genera calcitocina, mientras que en las neuronas produce CGRP, una proteína relacionada con la transmisión del dolor. Sin embargo, cuando este procesamiento alternativo falla, pueden surgir enfermedades graves. Algunas de estas enfermedades están directamente relacionadas con errores en el corte y empalme del ARN, como porfiria intermitente aguda, que es causada por mutaciones en la desaminasa de porfobilinógeno, cáncer de mama y ovarios asociada al gen BRCA1, fibrosis quística, provocada por defectos en el gen CFTR, demencia frontotemporal relacionada con la proteína tau y varias más. Estos ejemplos muestran que el procesamiento del ARN no es solo una etapa técnica, sino un mecanismo vital para la salud. Cualquier error en este procesamiento puede alterar las funciones de las proteínas y desencadenar enfermedades genéticas, neurológicas e inmunológicas. Inhibidores de la transcripción. La transcripción puede ser bloqueada por ciertos compuestos químicos, algunos de los cuales se utilizan como antibióticos o como herramientas en investigación. Uno de los inhibidores más conocidos es la alfa-amanitina, una toxina presente en el hongo Amanita phalloides. Esta sustancia inhibe la ARN polimerasa 2, impidiendo la síntesis de ARN mensajero en células eucariotas. Otro inhibidor importante es la rifampicina, un antibiótico que actúa sobre la ARN polimerasa bacteriana. Bloquea la elongación del ARN, lo que impide que las bacterias produzcan proteínas esenciales para su supervivencia.
La tinomicina D es otro compuesto que se une al ADN e impide el avance de la ARN polimerasa. Se utiliza en investigación y en algunos tratamientos contra el cáncer. También está la codizepina, derivada del hongo Cordyceps militaris. Esta molécula es un análogo de la adenosina y al incorporarse en el ARN interrumpe su síntesis. Estos inhibidores son útiles para estudiar el proceso de transcripción, pero también pueden ser peligrosos si se usan sin control. En medicina, algunos se emplean como antibióticos, mientras que otros se investigan como posibles tratamientos para enfermedades como el cáncer. En resumen, la transcripción es un proceso esencial para la vida y su inhibición puede tener efectos profundos, tanto terapéuticos como tóxicos. Y bueno, ya en pocas palabras, la transcripción en pocas palabras, la transcripción es la copia del ADN en ARN con pasos de inicio, elongación y terminación, seguida de modificaciones en eucariotas para producir un ARNM listo para traducirse en proteínas.